Muy buenos días y un abrazo a nuestra gran familia. Soy Licenit Polanco, quien esta mañana te acompaña en nuestro programa para valientes madrugadores a solas con Dios. Aquí estamos desde temprano buscando esa presencia del Señor, esa dirección de Dios, tratando de saber qué Dios nos quiere decir cada mañana cuando nos despierta a una hora inusual y nos quiere dar un mensaje. Y espero que esa sea tu experiencia, que esta mañana el Señor te haya despertado temprano con el único propósito de decirte algo que necesitas saber, algo que necesitas realizar, algo que debes decidir o algo que debes renunciar. No sabemos. Y es interesante el que el Señor pueda a nosotros, darnos a cada uno de nosotros un mensaje cada mañana distinto ante la situación que vivimos, ante lo que enfrentamos y lo que es su misión y su voluntad para nosotros. Así que bienvenidos sean todos a nuestro programa A Solas con Dios. Agradezco también el esfuerzo de nuestra querida compañera Idia Nieves, quien ya tuvo la primera parte de nuestro programa de La Puerta del Poder. Hoy es nuestro día de ayuno y oración, esperando que el Señor pueda traer esa bendición a nuestras vidas y nos prepare para recibir esa respuesta que estamos esperando. Y tal vez la que llegue no es la que estás esperando, quizás contraria a la que estás esperando. Entonces, en el día de hoy, en nuestro ayuno, vamos a estar pidiéndole al Señor que nos dé a nosotros el valor de saber a qué renunciar y qué aceptar. Y también estaremos muy pendientes a los pedidos de oración que ustedes tengan con nosotros. Estuve viendo que Elizabeth Salgado está pidiendo para su salud, no se siente bien, tiene mareos, así que Elizabeth, vamos a estar orando por ti también y por la nieta de una de nuestras compañeras que pidió que está en intensivo, así que tuve la oportunidad de poder leer algunos mensajitos y poder orar por ellos. Así que te doy la bienvenida confiando en Dios de que estés con nosotros. Vamos a tener nuestra oración para comenzar nuestro programa, esperando que ya estés listo con tus manos arriba para bendecir al Señor y recibir su bendición. Oramos. Padre Santo y bueno, te doy gracias porque una mañana más nos levantamos en tu nombre, porque tú eres el que nos levantas y nos animas y nos dice qué debemos hacer. Gracias, Padre, porque estamos creyendo completamente en que tú estás al control de nuestras vidas. Estos mensajes que nos dejas, Señor, cada mañana, para lo personal y para lo colectivo, para nuestra vida y para compartirlo con otros, sabemos que vienen de ti, porque solo tú puedes leer nuestros corazones y puedes llevarnos y conducirnos por estos caminos que no entendemos, pero que sabemos que son tuyos y que van con un propósito divino. Gracias, Padre, porque esta mañana todos estamos levantados porque tú nos levantaste, porque tú nos estás invitando a tener un momento de relación contigo. No es un momento para hacer un sermón, es un momento para escuchar la voz de Dios a nuestra vida personal. Y eso es lo que buscamos, esa intervención personal entre nosotros y nuestro Dios. Oh Señor, que el tema de hoy pueda traer una bendición a nuestra vida, que podamos ver ese nuevo ángulo que nosotros no habíamos visto antes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días a todos nuestros queridos hermanos, amigos que se conectan por las mañanas con nosotros. Óyeme, cada día somos menos, estamos como vamos a terminar como los 300 de Gedeón, pero aquí vamos y seguimos adelante porque el cielo es nuestra meta. Esta mañana quiero agradecer a todos ustedes porque cuando yo entro al chat de oración veo qué lindo
cómo los hermanos comienzan, y las damas sobre todo, comparten, se dan, se ayudan, se dan consejos, se envían mensajes y hay una hermosa relación de amistad. Y yo lo contemplo y yo digo, Señor, gracias, porque definitivamente somos una linda familia en la que nos apoyamos, oramos unos por los otros, nos damos consejos y hasta nos jalamos las orejas, porque sí, también nos tenemos que dar consejitos jalándonos las orejas. Y agradezco al Señor profundamente porque la bendición de la familia de Dios es una bendición que a veces no valoramos y a veces no la tenemos en una relación de una iglesia local a la que podamos asistir en persona, pero sí la tenemos con personas que están distantes a nosotros. Yo estoy compartiendo, ayer pues me tuve que trasladar a otro hotel más cerca al aeropuerto porque mañana salgo para Kansas. Y ayer tuve la oportunidad de compartir con mi querida amiga Rosy Cañas, que es de la Iglesia Sin Paredes, y ha sido muy lindo el compartir con ella. Y me dice que tiene muy linda comunicación con nuestra querida compañera y amiga Mili y Freddy, que están en España. Y la realidad es que pues a pesar de que es una relación a distancia la que tiene Rosy con Mili, porque imagínate, Rosy está acá en Tennessee y Mili y Freddy están en España, es una unidad bien grande la que se tiene. Y yo digo, wow, Padre, ¿cómo nos podemos apoyar aún a la distancia? Entonces, a veces nosotros nos quejamos porque nosotros tenemos un Dios y que distante. Ayer fuimos aquí al Paternón de Tennessee, donde está una imagen de la diosa Atenea, gigantesca. Y yo le decía a Rosy, mira qué cosa, los griegos hacían unos templos, un paternón, ¿cómo es? Un paternón, para hacer para poner ahí sus ídolos, como lo tenían los griegos con la diosa Diana, allá la diosa de los efesios. ¿Y por qué hacían unas esculturas tan gigantescas? Porque verdaderamente nos sacamos una foto y nosotras somos así una cosita chiquitita al lado de esos monumentos. Mira qué cosa. Porque cuando la gente entraba, cuando las personas entraban a los templos de sus dioses, y esos dioses eran gigantescos, como esa Atenea que está allí, obligaba a levantar los ojos para poder contemplar a esos dioses. Era una manera de poder mirar hacia arriba y contemplar la grandeza de su Dios. Y cuando ellos oraban, ellos levantaban sus ojos para poder mirarle el rostro, que eso está casi allá arriba, no sé, a más de 50 pies de altura, el Paternón, gracias, para poder contemplarle el rostro a sus dioses. Y yo le decía a Rosy ayer cuando fuimos allá a verlo, yo le decía, mira qué cosa, esta gente en su idolatría hacían unos dioses así de grande para obligarlos a levantar la cabeza. Y cuando nosotros hablamos con Dios, la bajamos. Cuando nuestro Dios es mucho más grande que esas figuras, que esas esculturas, nuestro Dios está por encima de la tierra. Nuestro Dios está en el cielo, es el creador de todas las cosas. Y a veces nosotros no levantamos la cabeza para buscar a Dios. La asumimos y la metemos, y siempre cuando oramos inclinamos la cabeza. Claro, es una manera por un lado, de reverencia. Pero qué hermoso sería que nosotros pudiéramos orar
Y hablar con Dios levantando la cabeza, buscando y reconociendo que nuestro Dios es más grande que cualquier otro Dios inventado por el hombre aquí en esta tierra. Y a veces no nos atrevemos a levantar la cabeza. Y qué hermoso podamos nosotros, cuando busquemos a Dios, levantar nuestro rostro al cielo y reconocer que nuestro Dios es grande, poderoso, invencible, eterno. ¿Ok? Y no conformarnos con nosotros sencillamente sumir la cabeza para hablar con un Dios que no vemos. El hecho que no lo veamos, eso es lo que indica que es más grande y poderoso que cualquiera otro. El que usted puede ver, mira, ayer mismo le saqué yo una foto hacia la cabeza, le saqué una foto a las sandalias de la diosa Atenea, allá que sí, del escudo. ¿Por qué? Porque la puedo ver. Pero nuestro Dios, en su grandeza, está fuera del alcance de nuestros ojos, porque su grandeza no puede ser medida ni calculada ni pesada. Qué lindo es saber que nuestro Dios no está encerrado en un templo al que le podamos sacar una foto. Nuestro Dios es soberano y eterno por los siglos de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Tremendo. Ese es nuestro Dios. Así que le agradezco mucho a Rosy por haberme dado esa oportunidad de conocer esta parte aquí en Nashville, y aún aprender y compartir este momento con ella, que fue lindísimo, todo lo que vivimos hermoso y todo lo que aprendemos, todo lo que nos hemos aprendido. Bien, vamos a entrar a nuestro tema hoy. Y vamos al capítulo 4. Y como dice Sandra, por eso está cerca cuando lo buscamos. Dios puede ser tan grande, pero mire, su presencia, mira, allí está. El que quiera ir a ver la diosa tiene que ir hasta el templo. Yo, para ir a ver mi Dios, yo no tengo que ir hasta el templo y buscarlo allí y ponerle las manos sobre los pies. Mi Dios me busca a mí y me encuentra donde yo estoy. Esa es la diferencia entre los dioses paganos, que la gente los tiene que cargar. Si los quiere ver, tiene que comprarse una réplica y ponerla en su casa y hacerle un altar. O tiene que ir hasta al templo para poder ver a su Dios, por más grande que sea la escultura. Mi Dios me busca. Él sabe dónde yo estoy, y donde quiera que yo esté, me puedo conectar con Él y sentir su presencia y saber que está ahí. Esto es lo más grande de nuestro Dios. No cambio mi Dios por ninguno de esos dioses ajenos que los hombres inventan. Bueno, vamos a conocer un poquito más de ese Dios que ha estado llevando por etapas a un pueblo al cual Él ya está listo para darle la tierra que fluye leche y miel. Y para que usted vea que cuando Dios nos hace promesas, las promesas no se cumplen de la noche a la mañana. Porque Dios le dijo, te voy a dar esta tierra. Llegaron los espías, le dijeron, muchachos, la gente está muerta de miedo, la gente le teme a nuestro Dios, vamos a conquistar esta tierra. Bueno, y no fue una cosa que Dios le dijo, ok, pues rápido, vámonos, crucen ese río, le voy a abrir ese río, crúcelo y mañana los quiero atacando. No. Cuando Dios va a cumplir una promesa para ti, las cosas se van a cumplir a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Y todo Dios, todo pacto que Dios hace y toda promesa se cumple cumpliendo, ¿cómo decirte? Cumpliendo unos pasos que nos van preparando
para poder recibir la promesa. Porque nosotros pensamos que todas las promesas que Dios nos ha dado, estamos listos para recibirlas. Y las queremos ahora, como hacen los niños, que le dan una pataleta porque quieren el dulce ahora y el juguete ahora, y todo lo quieren ahora. Y lamentablemente muchos padres echan a perder a sus hijos cuando los complacen ante esas perretas que le dan, cuando ellos no están listos para valorar lo que están pidiendo. Entonces, nuestro Dios es un Padre sabio y Él sabe cuando nosotros, Él nos ha hecho una promesa y Él sabe cuando estamos listos para recibirla y valorarla. El pueblo de Israel no pudo recibir la promesa de la tierra porque no la valoró. Al contrario, le buscó defectos al regalo de Dios. Y Dios dice, no, yo no te voy a dar algo que tú no estás dispuesto a valorar, que solamente tú le vas a buscar el defecto porque tú quieres las cosas a tu manera y en tu tiempo. Pues no. Así que Dios esperó 40 años para que la nueva generación pudiera vivir una experiencia un poquito diferente y se presentara ante Dios. Ayer vimos nosotros que entre las cosas que Dios elaboró para preparar ese pueblo para recibir tierra prometida, lo primero que hizo fue que los puso a santificarse durante 3 días, muy parecido a cuando se fue a presentar ante el Sinaí con Moisés. Cuando salieron de Egipto, le dijo, mira, ponga al pueblo a limpiarse, a lavar los vestidos y todas estas cosas, a santificarse, porque al día tercero voy a bajar. Entonces, aquí Dios le dijo, mira, dile al pueblo que se santifique, porque mañana ellos van a ver mi gloria y van a cruzar el río. Y ayer vimos cómo Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y lo primero que Dios necesitaba hacer era bautizar simbólicamente a aquel pueblo. ¿Por qué? Porque el primero que había salido, Dios lo bautizó en el cruce del Mar Rojo. Cuando lo hizo pasar por el Mar Rojo, en ese simbolismo de cruzar por el mar, era una manera de Dios bautizar a aquel pueblo. ¿Ok? Prácticamente todos estaban circuncidados, pero no habían sido bautizados. Entonces fíjense que Dios hace bautizar. Cuando esta generación que va a entrar a tierra prometida, pues tiene un problema, tiene 2 problemas. No había cruzado el mar porque no había nacido. Esta generación nace en el desierto. Y esta generación tiene 2 problemitas. Una, que no había sido bautizada y no había sido circuncidada. Pero la circuncisión la vamos a tocar mañana. Mañana es otro tema. Y vamos a ver cómo Dios va llevando este pueblo por paso. Y ayer hablamos acerca de ese nuevo nacimiento del cual mucha gente le huye. Y muchos ni creen. Y cómo Dios ordena al pueblo a que mantuviera una distancia con los sacerdotes que iban a entrar. Iban a ser los primeros que se iban a mojar los pies. Bueno, los únicos que se iban a mojar los pies básicamente eran los sacerdotes. Ellos debían mojarse los pies en la orilla para que cuando ellos tocaran los pies, la orilla del agua del río que estaba desbordada, con los pies, es el efecto de ellos tocar el agua, mojarse con el agua, iba a traer el milagro de detener las aguas en un montón cuando venían descendiendo en una parte, y la otra iba a seguir corriendo e iba a crear una seca. Y entonces los sacerdotes debían entrar hasta el centro del río Jordán y ahí detenerse para que todo el pueblo pasara. Es decir, ellos tuvieron que ahí aguantarse de pie un buen rato, ¿sabes? Eso no fue en 5 minutos. Mientras el pueblo cruzaba en seco, ellos estaban ahí detenidos, porque mientras ellos estuvieran allí, esas aguas se iban a detener allí. Y estuvimos hablando acerca de eso, la importancia de que los líderes tengan un momento de un nuevo nacimiento con Dios. Ahora vamos a ir al capítulo 4, y los que quieran ver a conocer un poquito más del tema, vayan al tema de ayer, ¿ok? Que se titula Cruzando el Jordán, y que ustedes puedan tenerlo con ustedes.
Vamos al capítulo 4. Vamos al capítulo 4 y vamos a analizar la otra etapa, la otra parte de esto. Cuando la gente hubo acabado de pasar el Jordán, leyendo en Josué capítulo 4, verso 1 en adelante, y vamos a completar el capítulo que son hasta el versículo 24. ¿Okay? Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomen de aquí, de medio del Jordán, no de la orilla, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales la pasarán, ¿verdad?, con ustedes. Estoy tratando de leer un poquito, no con el vosotros, sino con el de ustedes para que algunos puedan entender. Las cuales pasarán con ustedes y levántenla en el lugar donde habrán de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: pasen delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Es decir, las piedras que ellos debían tomar no eran las que estaban en la orilla, tampoco eran piedritas, eran piedras grandes del río y tenían que ser de las que estaban dentro del río. Cuando el río se seca, que baja el agua, porque hay un área donde se hace una muralla de agua, ¿verdad?, frente a donde están los sacerdotes. Ellos tienen que mantenerse ahí firmes, creyendo que esa agua no va a caer de golpe y se los va a llevar arrastrado con el arca del pacto. ¿No? Eso es una prueba de fe y confianza en Jehová. ¿Okay? Mientras hay una pared ahí de agua frente a los sacerdotes, después de los sacerdotes más abajo del río, toda esa agua ya se fue. Así que le dijeron: estos 12 hombres vayan y saquen piedras dentro del río y pónganla sobre su hombro. Es decir, que tenía que ser una piedra grande, no era una piedra pequeñita que le iban a poner en su bolsillo. No, era una piedra grande, y pónganla sobre su hombro conforme al número de las tribus de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando sus hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿y qué significan estas piedras?, le respondan que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué lo mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Es decir, que cada uno de esos hombres, 12 hombres, uno por cada tribu, cada uno tomó una piedra para que con 12 piedras hacer un altar. Josué también levantó 12 piedras de medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pasaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También, aquí me voy a detener un momentito para poder explicar algo. Es interesante por qué Dios
no solamente era crucen y ya. ¿Por qué además de ponerlos a cruzar, y no es que los pone a cruzar, primero pone a cruzar los sacerdotes con el arca? Le pide que se queden en el medio, en el mismo centro del Jordán. La presencia de los sacerdotes con el arca era lo que justamente iba a detener el paso y el flujo del agua. Allí se estaba creando una pared de agua frente a ellos, mientras la otra que siguió corriendo, siguió y se fue. Eso crea un camino para que el pueblo cruzara en seco. Y ahí están los sacerdotes. Pero Dios solamente se conforma con hacer ese milagro para que el pueblo cruzara, sino que le dice a Josué, ahora toma un hombre de cada tribu y haz lo que busquen una piedra. Y entendiendo, ¿verdad?, que es una piedra grande dentro del río. Porque yo quiero que ustedes hagan un monumento o un altar con esas 12 piedras, porque un día sus hijos van a preguntar, aquellos que nacerán después de ellos, y van a preguntar, ¿y qué significan esas piedras? Y aquel altar, aquel monumento, iba a quedar como una recordación de que Dios había dividido el río Jordán para que el pueblo cruzara. Fíjate que no se hizo un monumento cuando el pueblo cruzó necesariamente el Mar Rojo, pero sí aquí Dios comienza a establecer aquellos monumentos que iban a servir de recordación de un evento que no se iba a repetir. No se iba a repetir. Y fíjense ustedes que cuando nosotros lleguemos a la época de los reyes, la apertura de un río o de un mar solamente ocurre 3 veces. Con Moisés en el Mar Rojo, con Josué en el río Jordán y con Eliseo cuando toma la capa que se le cayó a Elías para él poder cruzar de regreso en el río. Y es interesante esos 3 eventos que en algún momento vamos a hablar de ellos, así poniéndolos uno al lado del otro. Para que veamos cuáles son las similitudes y las diferencias y qué realmente Dios estaba persiguiendo cuando hacía un milagro como este. En este caso, Dios en el cruce de este de río, en el río Jordán, en el mismo lugar donde Jesús se iba a bautizar, muchos años después, porque fue ahí mismo, frente a Jericó. Porque de paso, eso lo aprendí en el 2018, cuando fui a Jericó. Cuando voy a Jericó y nos enseñan la ciudad, allí está un cruce de río Jordán y de frente a la ciudad de Jericó está el monte que se le llama el monte de la tentación, porque se dice que ahí fue donde Jesús fue tentado. Cuando Jesús dice que Jesús se bautizó, se fue al desierto. ¿Dónde queda el desierto? Ahí mismo, frente a Jericó, en la llanura, en ese valle, está el desierto. Y Jesús se fue ahí, al desierto, y ahí lo que se le llama el monte de la tentación. Usted lo ve, usted se para en las ruinas de Jericó y al otro lado usted va a ver el monte de la tentación, que de paso pues hay un riel y tú puedes entrar por allí y todas esas cosas. Me pareció interesante que Jesús se bautiza no en el lado del Jordán donde nos bautizamos todos, porque hay una parte del Jordán donde usted puede bautizarse, pero ya eso está bien diseñado, es decir, hay un área específica para eso. Usted no se bautiza en el río Jordán donde usted quiso estacionar el carro, no. Ellos tienen y te dan un certificado y te dan una botellita con el agua del Jordán, etcétera, etcétera, para que tú tengas ese simbolismo. Pero cuando Jesús se bautiza en el área donde predicaba Juan el Bautista. Y acuérdense que Juan el Bautista se fue a vivir en el desierto. Y allí se alimentaba, se vestía con pieles de camello y se alimentaba con esas langostas con miel. Y en el área del desierto que queda frente a Jericó, ahí es que Jesús se bautiza.
Y de ahí sigue hacia el desierto para entrar a lo que se le llama el monte de la tentación. Ok. Cuando Jesús manda a pedir ese monumento se levanta. Y esto es algo interesante. Como la Biblia habla de cosas que son una, pero ese uno está integrado por más. Por ejemplo, un altar no era un altar sólido de una sola piedra. Ese altar tenía la composición de 12 piedras. Por eso puse en el tema 12 piedras, un altar. Hay un versículo en la Biblia donde dice un Dios, una fe, un bautismo. Usted lo ha leído. Y pues basando en eso, mucha gente dice, no, que pues Dios es uno solo, que yo me bautizo una sola vez, por eso mucha gente dice que no está bien que las personas se rebauticen o que renueven sus pactos con Dios a través de un bautismo, porque la Biblia dice un Dios, una fe, un bautismo. Sin embargo, eso hay que analizarlo, porque nosotros creemos en un Dios, pero nuestro Dios es un Dios trino. Es un Dios trino que es un Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y la muestra de que cada uno de ellos tiene su propia esencia, identidad, es porque el día del bautismo de Jesús, el Padre dijo, he ahí mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. El Hijo estaba en el agua siendo bautizado por Juan y el Espíritu Santo desciende en la forma de una paloma. Ahí está una esencia de tres. Creemos en una fe, pero nuestra fe está basada en muchas verdades. Por ejemplo, nuestra iglesia dice que son 28 doctrinas. Bueno, son mucho más de 28. Que nosotros destaquemos 28 es otra cosa. Pero la fe está basada en muchas verdades. Y creemos en un bautismo, pero la Biblia habla de un bautismo de agua, el bautismo del fuego y el bautismo del Espíritu. La Biblia habla de 3 bautismos. Entonces vamos viendo que cuando hablamos de un altar, no hablamos de un altar de una piedra, hablamos de un altar de 12 piedras. ¿Qué Dios quería dejar en ese monumento? Que no fue una tribu la que cruzó, ni 2 tribus. Cruzaron las 12 tribus. Que Dios cuando da una promesa, la hace completa. Que el plan de Dios es que todos seamos bendecidos y beneficiados por sus promesas, no parte de nosotros. Las piedras dentro del río significaba que para Dios no había nada imposible. Si hubiesen buscado las piedras a la orilla del mar, del río, bueno, cualquiera saca piedras, pero las piedras, tú sabes cuando vienen del río, porque son lisas, han pasado sobre ellas, han pasado miles y millones de caudales de agua por años. Es decir, sacar aquellas piedras dentro del río significaba que Dios, el monumento, estaba siendo hecho con piedras de lo que era imposible. Para alguien, nadie podía sacar una piedra de ese tamaño del río, a menos que el río no se secara. Entonces estamos viendo que esa era la piedra del milagro. Cuando Dios a ti te hace cruzar y te bautiza y te hace una nueva criatura, tú tienes que llevar las evidencias del milagro. Tú no puedes vivir un nuevo nacimiento, haber cruzado, ser bautizado en el Jordán y llevar la misma vida que llevabas antes. Porque junto con tu cruce, tú tienes que llevar una piedra de evidencia que tú cruzaste por ahí. Y vas a hacer con esa evidencia un monumento al mundo para que cuando pasen venga la otra generación y pregunte, ¿qué significa esto? Significa que nosotros cruzamos, que Dios hizo el milagro de cruzar. Cuando lo aplicamos a nosotros, cuando tú vives un nuevo nacimiento con Dios, tu vida, tú tienes que cargar con la evidencia. Y fíjate una cosa, a veces la evidencia de que nosotros cruzamos el Jordán y tuvimos un nuevo nacimiento con Dios, a veces son pérdidas, ganancias,
cicatrices? ¿Cuáles son las piedras de dentro del río que tú cargas? ¿Cuáles son las pruebas que tú le puedes dar a tu próxima generación cuando te pregunte qué significa eso? Esto significa que una vez yo crucé un Jordán en el nombre de Dios y yo tuve un nuevo nacimiento. ¿Cuáles son las evidencias que tú estás cargando? ¿Qué experiencia tú arrancas de tu cruce por el Jordán y tú cargas contigo como la evidencia de que tú naciste de nuevo, de que Dios ha hecho un milagro en tu vida? ¿Dónde está esa evidencia? Porque es fácil decir, yo nací de nuevo. Yo tuve una experiencia con Dios. El Señor hizo un milagro conmigo. Sí, pero tenemos que cargar con esa evidencia para nuestra próxima generación. ¿Sabe por qué? Porque nuestras generaciones y nuestras palabras podrán ser olvidadas. El viento se las lleva, pero los monumentos quedan. Los monumentos quedan, y más cuando son de piedra. Y vamos a buscar ese monumento espiritual de piedra para que cuando mis hijos les toque pasar por circunstancias parecidas, puedan decir, mi mamá pasó por aquí. Y la evidencia yo la vi. Y la evidencia yo la viví. Mi papá pasó por aquí. Mi abuela pasó por aquí. ¿Ok? Ahí están las evidencias de que nosotros tuvimos una experiencia con Dios en el Jordán. Tremendo. No es que lo digas, es que lleves la evidencia de que tú cruzaste por ahí. Ese monumento iba a ser una recordación del pacto y que Dios había cumplido su promesa y que ese río se había cruzado, crecido, sin que sin que el pueblo haya perdido la vida. Dios obró un milagro. ¿Dónde está la evidencia de tu milagro? Dice aquí, ahora voy al versículo 11. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y aquí me voy a detener un momentito para explicar algo. ¿Por qué dice específicamente que los hijos de Rubén, es decir, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, pasaron armados junto con Israel? Porque la herencia que se le dio a estas 2 tribus y media, la de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, estaban al otro lado del Jordán que ellos están cruzando. Es decir, a esas tribus se le asignó ese territorio. El territorio que se le designa a las otras 10 tribus y media, a las 9 tribus y media, correcto, a las 9 tribus y media se le asignó lo que era Canaán después del Jordán. Pero antes de cruzar el Jordán, esa tierra que estaba ahí se le había asignado a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Ok. Entonces, lo interesante es que Dios había dicho que ellos, los valientes, los guerreros, los hombres de guerra, tenían que cruzar con Israel, aun cuando ellos ya habían recibido por herencia esa tierra que estaba antes del Jordán. Debían de cruzar, ¿por qué? Porque la conquista era en equipo. ¿Cómo se consiguió esa tierra
para Rubén, para Gad y la media tribu de Manasés. No fue porque ellos pelearon solos. O sea, todo Israel peleó para adquirir esa tierra para ellos. Ahora a ellos les tocaba cruzar el Jordán para ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra que les correspondía a aquellos. Y cuando ellos terminaran de conquistar aquella tierra, entonces ellos podían regresar y cruzar el Jordán de vuelta para llegar a donde estaban sus familias. Y lo habíamos visto como se había asignado de que estos valientes debían cruzar junto con sus hermanos. Y dice aquí que como cuántos cruzaron, 40,000 hombres armados listos. Y me parece también interesante el dato que el número es 40,000 basado en el número 40, que fue el número que ha destacado la jornada. Toda esta jornada. El pueblo de Israel, una vez me preguntaron cuánto más o menos demoró desde que Moisés llegó a Egipto a que el pueblo salió de Egipto. Unos 40 días. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de llegar hasta la frontera? 40 días. ¿Cuánto tiempo duraron los espías espiando la tierra de Canaán? 40 días. 40 días. Y entonces vemos ahora, cuando ellos desobedecieron, esos 40 días se convirtieron en 40 años. Estuvieron 40 años vagando por el desierto. Y ahora, cuando ya están para cruzar, de las tribus que ya habían heredado, pasan 40,000 hombres valientes, armados de guerra, pasaron hacia las llanuras de Jericó, siendo ellos de la tribu de Rubén, como ya dije, de Gad y la media tribu de Manasés. En aquel día, dice el versículo 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel. Es decir, ese cruce que Dios da marca el liderazgo de Josué y lo levanta como el caudillo, lo ratifica, lo oficializa como el líder sustituto a Moisés, bajo quien Dios iba a manifestar su poder, a través del cual Dios iba a hablar a su pueblo y quien iba a traer la conquista de la tierra prometida. Ese acto de fe. Y usted va a notar que hubo algo que leímos rápidamente y quizás usted, no sé si lo notó, si alguno lo notó, pues chévere, y me lo dice por aquí. Es que los príncipes de cada tribu, cada uno buscó una piedra. Pero en el versículo, no sé si ustedes lo notaron, en el versículo 9, Josué hace algo. Él le manda a los 12 hombres, uno por cada tribu, a que cada uno recogiera una piedra dentro del río, la pusiera en el hombro y para hacer un monumento. Pero dice aquí, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Es decir, que no solamente hubo un monumento fuera del Jordán, donde ese monumento iba a ser un altar de recordación de lo que Dios había hecho, el milagro, la evidencia del milagro de Dios. No solamente pasa eso. Dice que Josué hace un monumento, él hace un monumento con 12 piedras donde habían estado los pies de los sacerdotes. Y ese monumento se levanta ahí mismo en honor a cómo Dios utilizó los pies de los sacerdotes que estaban pisando aquel lugar. Lo hicieron un lugar santo y lo convirtieron en el lugar del milagro, donde Dios divide
con los pies de los sacerdotes, divide las aguas del Jordán. Y es interesante que Josué hace ahí también un monumento de 12 piedras. Mientras los príncipes hacían un monumento de recordación del evento, Josué hace un monumento de recordación del milagro que hicieron los pies de los sacerdotes allí dentro del mar. Y a mí me encantaría, de verdad, a mí en lo particular, en lo personal, me encantaría saber si ese montículo de piedras todavía está en el Jordán. Porque dice que él lo puso en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes. Es decir, tiene que haber dentro del Jordán un montículo de 12 piedras que marquen el punto exacto por donde donde se pararon los sacerdotes con el arca para detener las aguas del Jordán. Si yo fuera arqueóloga, créame, que yo me dedicaría a buscar por todo el río Jordán dónde está ese montículo hecho por Josué que marcara el paso por el cual cruzó el pueblo de Israel y donde estuvieron los pies de los sacerdotes sosteniendo el arca del pacto. Eso es en la forma histórica, que a mí me encantaría poder encontrar eso. Por otro lado, me doy cuenta que los líderes no solamente ordenan hacer cosas. Los líderes no dicen, vayan y hagan esto. Un líder da el testimonio de que él también hace lo que pide. Es muy fácil tener un liderazgo para que con tu liderazgo los demás se conviertan en tus marionetas o en tus siervos y tú solamente como líder vas a dar instrucciones, pero no mueves un dedo, ¿no? Aquí el liderazgo de Josué queda bien marcado como un liderazgo activo en el que no solamente él da instrucciones de lo que otros tienen que hacer, sino como él se aplica a sí mismo la instrucción. Y él solo, mientras cada hombre cargaba una piedra, Josué levantó 12 piedras. ¿Ok? Porque al líder se le va a pedir siempre más. Y cuando tú eres un líder, tú tienes que tener claro que Dios te va a exigir a ti el doble, el triple o el quintuple de lo que tú le puedes pedir a tu gente. Y mientras los hombres levantaban una piedra, él levantó 12 piedras en nombre de Jehová y en nombre de los sacerdotes que estuvieron allí de pie todas esas horas, sosteniendo en sus hombros con fe, creyendo que esa agua no se iba a salir de ese lugar de donde se habían detenido para crear el milagro. ¿Estás tú dispuesto como líder correr esas millas extras en tu liderazgo en nombre del Señor? ¿Por qué ese día Dios ratificó a Josué como el líder y todo el mundo sintió temor de decir, no, espérate, este hombre viene de Dios? Tuvimos a un Moisés increíble, pero este hombre también es tan increíble como Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo lo vio correr todas esas millas extras para crear un memorial en honor a Dios donde estuvo los pies de los sacerdotes. Dice aquí, versículo 15, luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes.
Y el pueblo subió del Jordán, y eso es muy interesante, porque estoy segura que el caudal del río era profundo. Así que de la misma manera que en el Mar Rojo, el pueblo caminó, tuvo que descender a la profundidad de la tierra, porque recuerden que hay mares que son kilómetros de profundidad. Es decir, no sé si una vez usted tuvo la idea, como yo una vez la tuve, que cuando el Mar Rojo se abrió, tenía el tamaño de una piscina, que todo era plano. Así. Entonces, imagínense que Dios abre las aguas de una piscina, de una alberca. Bueno, pues tú vas a ver todo. Si vas a pasar por donde están los 4 pies o los 5 pies, tú vas a ver eso planito. Así no es un mar. Usted no ve que cuando usted entra a la playa, usted va a encontrar que cada momento es más profundo, más profundo, más profundo. Cuando el pueblo de Israel cruzó por el Mar Rojo, óyeme, no medía lo mismo que medía en la orilla. El pueblo tuvo que sumergirse en las profundidades de la tierra porque ellos no estaban levitando, ni estaban flotando, estaban caminando por dentro del mar. Así que tuvieron que descender a las profundidades. Y claro, todo el mundo lo ve, como se ve en la película de esto de Moisés, que se abre el mar y hay un camino derechito, derechito, sin cuestas ni nada. Pero así no es el mar. El mar no es así. El mar tiene diferentes niveles de profundidad. Y cuando se abre el mar, bueno, a menos que Dios haya hecho un milagro en el terreno y haya hecho elevar la profundidad del mar a un... Y como eso la Biblia no lo dice, bueno, pues yo no lo puedo decir tampoco. Y este acto que dice aquí, cuando Dios le dijo a Josué, dile que suban, que desciendan del Jordán, era porque ellos estaban en un nivel de profundidad, allá abajo metidos, que tenían que ahora subir. Porque cuando tú estás frente al mar, tú sí puedes quedarte en el mismo nivel, porque mientras tú flotas, tú estás sobre el agua, pero debajo de ti hay kilómetros de profundidad, pueden haber kilómetros o metros de profundidad. Cuando el pueblo cruza el Jordán, el Jordán también tiene niveles. Hay una parte de la orilla del río que será llanita, pero hay otra parte del río que está más profunda. Y aquí lo dice, que se le pidió a los sacerdotes que subieran. Es decir, ellos estaban en la parte de abajo, en la profundidad. Y ellos tuvieron que salir de la profundidad del Jordán, que para colmo estaba crecido, a la orilla. Entonces dice, cuando el pueblo subió del Jordán, miré el verbo que se utiliza, subir. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. Estoy en el versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. Del mes 1, el día 10. Y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Mira dónde se hace el monumento de las piedras que trajeron los hombres de cada tribu. Y dice allí, se erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído de Israel, diciendo, cuando mañana pregunten sus hijos, los hijos a los padres y le digan, ¿qué significan estas piedras? Declararán a sus hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová, nuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de nosotros, hasta que lo hubimos pasado a la manera en que Jehová nuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que le teman a Jehová nuestro Dios todos los días. Interesante, se convirtió en un memorial de poder, pero también en un memorial de reverencia,
Porque la palabra temor no es solamente que le tengas miedo, sino que tú lo reconozcas como un Dios poderoso y le tengas reverencia, cuidado, respeto. A eso se refiere. Ese memorial era un memorial de poder y adoración, de respeto, de que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y vuelvo y hago la pregunta. Cuando Dios te haga cruzar por esos valles difíciles, cuando Dios te haga cruzar el río y tú tengas ese nuevo nacimiento, recuerda llevar las evidencias de tu cruce por el Jordán, de tu nuevo nacimiento en Cristo, de ese nuevo bautismo en Dios. Lleva ese memorial y ponlo visible para que cuando alguien pregunte qué significa esto, puedan decir, por aquí crucé yo. Jehová cumplió su propósito en mí. Jehová cumplió su promesa en mí. Jehová cumplió su pacto en mí. Y esta es la evidencia de que yo le he creído a Jehová y que Dios ha sido fiel conmigo. Nunca te olvides de llevar tus evidencias, tu testimonio, las señales, tus cicatrices de batalla. Esas son las evidencias de que pasaste por ahí y Jehová estuvo contigo. Y no olvides que el líder debe hacer más de lo que le pide a sus súbditos o a sus compañeros. El líder siempre debe correr esa segunda milla como lo hizo Josué. ¿Cuál es tu postura hoy? No la sé, pero el tema de hoy es para nosotros, que podamos entender cuáles son los propósitos que Dios tiene para con nuestra vida. Oramos al Señor en este momento. Padre Santo, te doy las gracias porque nos das la oportunidad de poder analizar las etapas por las que tú llevas al pueblo de Israel antes de darle tierra de promesa. Y yo sé, Señor, que antes de tú cumplir tus promesas y tus pactos con nosotros, nos llevarás por un camino de etapas para que nosotros podamos identificar e ir dejando huellas marcadas para nuestras próximas generaciones. Oh Señor, dirige a mis hermanos. Ayúdanos a nosotros a poder tener un nuevo nacimiento y cargar con las evidencias de ese nuevo nacimiento, para que nuestra próxima generación sepa que le pertenecemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios poderoso. Gracias, Padre, por el grupo de amigos que se han conectado con nosotros en vivo esta mañana. Pero también te pedimos que bendigas a aquellos que lo van a escuchar posteriormente para que también sus vidas sean tocadas y transformadas. Gracias, Padre, por nuestro día de ayuno y oración, que podamos ser fieles y que podamos, Señor, ver la manifestación de tu poder y tu gloria en nuestra vida en el día de hoy. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo. Estuvo contigo Licenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Feliz miércoles.